Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 17º estudio expositivo de la primera carta de Pedro y a la vez hemos llegado hoy, con trabajo, con constancia, con satisfacción y con esfuerzo, a las 400 publicaciones en el canal. 400 mensajes son muchos mensajes, estimado oyente, para un canal pequeño, humilde y radical. Más de 43.000 suscriptores son muchos suscriptores, estimado oyente, para un canal pequeño, humilde y radical. Si los 43.000 suscriptores ayudaran todos al canal, el canal tendría un impacto mundial único, pero, lamentablemente, solo el 0,001% de la audiencia del canal apoya el canal. El canal es ya un referente doctrinal en la red. El canal es un árbol en el desierto de Internet, donde muchos se refugian de la mentira del sol que les quema, y es un refugio también ante los lobos depredadores que los persiguen. Así que muchas gracias por su confianza, estimado oyente. Esperamos poder seguir otros 400 mensajes más. Ayúdenos a continuar. Bien, entrando ya de lleno en el mensaje de hoy, les recordamos brevemente que la primera carta de Pedro fue escrita solo a cristianos, no a todo el mundo. Esta carta no es para usted si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted va a una iglesia, usted no es convertido, usted es religioso, pero no es salvo. Y entonces la carta no es para usted, porque la carta es solo para convertidos. Nosotros, con arte, redirigimos el contenido de la carta para usted, pero esta carta, estrictamente hablando, no es para usted. Es solo para convertidos, no para la gente de las iglesias. Los convertidos de la carta de Pedro habían escapado de la persecución de Jerusalén por su fe en el Mesías. Y Pedro con esta carta los anima a mantenerse firmes en su fe fuera de la tierra y recordándoles que el sufrimiento que estaban teniendo en diferentes áreas de la vida es normal, es temporal, es enviado por Dios y es para prepararlos para el reino eterno. Y esa enseñanza de Pedro dada en el siglo I es también para los convertidos que sufren en el siglo XXI. Pero si usted no se ha convertido, por mucho que sufra en la tierra, su sufrimiento no vale de nada ante Dios y aún encima usted sufrirá mucho más en la eternidad. El sufrimiento es un instrumento de Dios para llevar al inconverso a la salvación y al convertido para probarlo, pulirlo y premiarlo. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los salvos o en el grupo de los inconversos de las iglesias? Bien, habiendo dicho esto, en el día de hoy empezaremos el estudio del capítulo 4 y lo haremos analizando los versículos 1 y 2. Tal como es nuestra costumbre, analizaremos el estudio de hoy de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 1 que, de forma parafraseada, dice así: Cristo sufrió en el cuerpo, por lo tanto tomen ustedes también la misma actitud de Cristo en el sufrimiento. Porque el que hace sufrir el cuerpo romperá con el dominio del pecado. Punto número 1. Este es un pasaje complejo, estimado oyente, es polémico, es difícil. Y no se lleve las manos a la cabeza por lo que vamos a decir a continuación en el pasaje. Pedro dice que Cristo sufrió en el cuerpo, pero. Estudiando minuciosamente las Escrituras y aplicando las leyes de la hermenéutica, especialmente la ley a fortiori, no es verdad que Cristo haya sufrido en la carne. Nosotros decimos que no, a pesar de que Pedro dice que sí. El Señor Jesús, el Cristo, no sufrió nunca dolor físico en el cuerpo.
Cristo solo sufrió en el alma. De hecho, el mismo Jesús lo dijo. Mi alma está triste en grado de muerte. Jesús nunca se quejó ni se refirió al dolor físico, ni tampoco vemos a ningún evangelista hablar nunca del dolor físico del cuerpo de Jesús, ni tampoco vemos gritos en el relato. Nunca vemos gritos de Jesús cuando lo flagelaban o cuando cargaba con la cruz. No hubo ni un comentario en los evangelistas del sufrimiento físico de Jesús. Usted no encontrará nada. ¿Por qué será? Mateo, Lucas y Juan, los tres escritores más detallistas, ninguno de ellos menciona nada del sufrimiento físico del cuerpo de Jesús, como dice aquí Pedro. Entonces tenemos un problema con Pedro. Pedro dice que Cristo sufrió físicamente, pero el resto de la Biblia y las profecías dicen que no. Entonces, así que a continuación le daremos nuestra tesis teológica de por qué Pedro y los manuscritos antiguos se equivocan al decir que Cristo sufrió en el cuerpo. Preste atención. El primer argumento teológico en contra del sufrimiento físico de Jesús es este. El Señor Jesús tenía una naturaleza perfecta. Es decir, no tenía una naturaleza caída como la nuestra. No descendía de Adán. Por lo tanto, todos los achaques de una naturaleza caída, como por ejemplo, el cansancio, el dolor físico, el mal olor, la vejez, la enfermedad, la pudrición, un dolor muscular, la entropía, una caída, una torcedura, una rotura de huesos, etcétera, etcétera. Nada de eso podían sobre él. El Señor era perfecto, por lo tanto el sufrimiento físico nunca lo sintió. El sufrimiento es el resultado de la caída y Cristo nunca pecó. Por lo tanto, Cristo no sufrió en su cuerpo, como dice Pedro. El segundo argumento teológico en contra del sufrimiento físico de Jesús en su cuerpo es este. El término Cristo que usa Pedro, ese término Cristo, teológicamente hablando, se refiere a la parte divina, a la parte invisible metida en el cuerpo de Jesús. Cristo nunca puede sufrir físicamente porque Cristo es la parte invisible, divina, interna, es el alma de Jesús. Jesús es el cuerpo, Cristo es el alma, es la parte divina. Por lo tanto, Cristo no puede sufrir físicamente, es pura lógica. Así que decir Cristo sufrió en el cuerpo no tiene sentido. El cuerpo físico de Jesús, señoras y señores oyentes, nunca tuvo dolor físico a pesar de los latigazos, de las espinas y los clavos. El cuerpo de Jesús tuvo heridas, eso sí, pero no tuvo dolor físico. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Eva después de la caída que su parto sería con dolor físico, eso infiere que antes de la caída, cuando Eva tenía un cuerpo perfecto, Eva no hubiera tenido dolor al parir. Si Eva no hubiera pecado y hubiera tenido hijos antes de la caída, hubiera parido sin dolor. Por lo tanto, el dolor físico es el resultado de la caída. Y Jesucristo nunca pecó, por lo tanto, nunca sufrió en su cuerpo. Otro ejemplo de nuestra tesis. Cuando Dios le dijo a Adán que ahora sudaría al trabajar, eso es una forma de decir e implica que tendría dolor, tendría desgaste físico, tendría cansancio, etcétera, etcétera. Y eso era por causa de la caída. Pero cuando Adán trabajaba antes de la caída, él no tenía dolor por trabajar, ni cansancio, ni sudor, ni problemas de columna, ni calambres musculares, ni nada de nada. Jesús, el nuevo Adán, el hombre perfecto, de naturaleza perfecta y cuerpo perfecto, no tenía ni pecado ni naturaleza caída, por lo tanto nunca tuvo dolor físico. Jesús no iba al baño, estimado oyente. María nunca tuvo que cambiar pañales de Jesús. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Jesús nunca tuvo berrinches, ni llanto, ni dolores de un bebé, ni tuvo ningún dolor de cabeza, ni fiebre, ni vómitos, ni enfermedad, ni virus, ni mal olor, ni ningún dolor. Jesús no tenía el mismo sistema digestivo que el nuestro con putrefacción. Jesús nunca fue a una letrina. Jesús era un cuerpo perfecto. Por lo tanto, el dolor era ajeno a él. Pablo dice que lo corruptible no puede entrar al cielo, y Jesús entró al cielo con el mismo cuerpo que tenía antes de la muerte. Eso implica que su cuerpo era perfecto, sin enfermedad, sin intestinos, sin imperfección, sin vejez, sin entropía, desde el principio mismo. Por eso ese cuerpo pudo entrar al cielo. Si Jesús se hubiera quedado en la tierra, nunca hubiera envejecido, se hubiera quedado con 33 años hasta el día de hoy.
En fin, no creemos que este versículo sea un error de los traductores, porque los manuscritos antiguos, los códices y las más de 70 traducciones en español, francés e inglés que hemos consultado, en todos la frase es la misma. Dice, Cristo sufrió en su cuerpo, pero eso es un error teológico de Pedro, porque Pedro es pobre, pero ahora tiene usted la verdad completa. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Pedro exhorta aquí a imitar a Cristo en el sufrimiento que producen las injusticias, las persecuciones, la maldad de los hombres, etcétera, etcétera. Pedro, el supuesto primer papa, no dice que nos libremos del sufrimiento, no dice que oremos a Dios para que nos quite el sufrimiento, no dice que vayamos a Fátima o a Lourdes en peregrinación a buscar el milagro para quitar el sufrimiento, no dice que debemos meternos en la secta Pare de Sufrir para quitar el sufrimiento, no dice que hagamos campaña de oración por algún enfermo, no dice que oremos un rosario a María por el sufrimiento, no y 1000 veces no. Si Pedro es el primer papa, como dicen los necios católicos, entonces deberían escuchar el modelo de Pedro. El cristiano debe aceptar el sufrimiento, no escapar del sufrimiento ni orar por el sufrimiento. Aquí Pedro jamás habla de buscar la buena vida ahora, como dicen los telepredicadores americanos, ni buscar prosperidad, como dicen los pastores del dinero, ni buscar sanidad ni milagros, como dicen los pentecostales, o escapar del sufrimiento, como dice la secta Pare de Sufrir. Las sectas no han leído ni quieren leer esta carta de Pedro, donde Pedro dice que debemos imitar al Señor en la actitud del sufrimiento. Por cierto, ¿ha visto usted alguna prédica a favor del sufrimiento en los telepredicadores o en las iglesias de la prosperidad? Todo eso de la Iglesia Católica y las iglesias de hoy por evitar el sufrimiento es antibíblico. Todas las iglesias que tienen campañas de oración para orar por los enfermos, todas las iglesias que tienen campañas de sanidades y milagros, y toda iglesia que tenga un pastor que ora por los enfermos, esa iglesia y ese pastor es falso. El sufrimiento es precisamente mandado por Dios deliberadamente. No hay que orar por quitarse el dolor. El dolor lo manda Dios al inconverso para que se salve y al convertido para probar su conversión, pulir su carácter y premiarlo en la eternidad. Los que buscan la buena vida en esta vida tendrán una mala vida en la otra vida. Punto número 3 del versículo 1. En este versículo vemos un principio universal dado por Pedro. Alguien sufre por lo que cree. Ese es el principio universal. Y el Señor decidió sufrir por lo que creía. Él vino a sufrir deliberadamente por una causa verdadera, la causa que él creía, salvar al hombre. Pero. El problema, estimado oyente, es cuando se sufre, se lucha, se defiende, se pone uno en contra de todos y da la vida por una creencia errada, por una fe errada. Ahí está el problema. Hay miles de personas en todas y cada una de las iglesias de hoy, dando su tiempo, sus talentos, su dinero, incluso su vida y sus sufrimientos por una fe errada. Qué triste es sufrir por ideas erradas, estimado oyente. Qué triste es dar la vida por doctrinas erradas. Qué triste es descubrir que uno estaba errado. Qué triste es perder por algo errado. ¿No le ha pasado? Eso nos ha pasado un día. Descubrimos que tantos años de sufrimiento, de lucha, de religión, de dar todo, fue por una doctrina errada. Así que examine a ver si usted está sufriendo en vano por una fe que no vale la pena, o por una relación que no vale la pena, o por un amor que no vale la pena, por una doctrina que no vale la pena, por una persona o un trabajo que no vale la pena, o por una iglesia que no vale la pena. Los católicos, los testigos, los mormones, los adventistas, los calvinistas, los presbiterianos, los reformados, los pentecostales, los judíos, los unicitarios y mil más que hay, todos están sufriendo y dando su vida inútilmente por una creencia errada. Qué triste es sufrir toda la vida por una mentira, estimado oyente. Qué triste es dar todas las energías a una iglesia errada. Qué triste es descubrir un día tantos años en el error doctrinal de una iglesia falsa, ladrona y hereje. Y hay muchas.
Qué triste fue esa experiencia de dar nuestra vida por una iglesia errada en aquellos días, en aquellos años. Pero gracias sean dadas a Dios por su paciencia y por su providencia, por darnos a conocer ahora la verdad absoluta y ahora sí, dar la vida por una fe verdadera. Preguntamos, ¿es posible que usted esté dando su vida por una iglesia equivocada? ¿Es posible que usted esté creyendo alguna doctrina equivocada? ¿Está seguro usted que está en la verdad completa? ¿Ha examinado los orígenes y las doctrinas de su iglesia? ¿Es posible que usted esté en un lugar equivocado dando la vida por una mentira? ¿Se da cuenta de la sorpresa que se llevará usted un día cuando sus ojos se abran a la verdad y ya no haya salida por haber dado su vida por una iglesia equivocada? Aproveche esta oportunidad de hoy, estimado oyente. Examine si su fe es verdadera, examine si su iglesia es bíblica, si su pastor es verdadero. Porque si usted está en alguna iglesia mal llamada cristiana, entonces usted está sufriendo por una creencia errada y un día sufrirá por toda la eternidad. Cristo dio su vida por una causa verdadera. ¿Y usted? Punto número 4 del versículo 1. Hemos dicho al inicio de la serie que, a lo largo del viaje de la carta, aprovecharíamos para derribar a cuanta doctrina falsa de cualquier iglesia se presente en el camino. Y una vez más, la doctrina del sufrimiento que enseña Pedro es totalmente contraria a la herejía de la secta Pare de Sufrir y a la secta católico-romana que dice que el sufrimiento humano tiene valor para salvarse si una persona une sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Los documentos más explícitos que dicen esta herejía católica son el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica y la conocida Carta Apostólica Salvifici Doloris, una carta escrita por el Papa Juan Pablo II en 1984, donde en ese documento se dice que el sufrimiento personal, unido al sufrimiento místico de Cristo, se convierte en un medio para la salvación del alma. ¿Se da cuenta de esta herejía? En otras palabras, cuando usted ofrece su sufrimiento a Dios, dice la Iglesia Católica, eso le ayuda a usted a su propia salvación y ayuda a la salvación de otros a salir del purgatorio. ¿Se da cuenta? Pero nada de esa basura doctrinal, dice la Biblia. La blasfema Iglesia Católica se ha inventado esta doctrina hereje del sufrimiento para salvarse. La salvación no es por cooperar con los sufrimientos de Cristo. Eso es herejía. La salvación es por medio de obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15. Jaque una vez más a la falsa Iglesia Católica y a la secta Pare de Sufrir. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5 del versículo 1. Entramos ahora nuevamente, estimado oyente, nuevamente en otro punto importantísimo de la doctrina práctica del cristiano, la técnica de la victoria sobre los pecados, o dicho de otra manera, la forma efectiva de no pecar. Así que agárrese, porque lo que vamos a decir a continuación es fuerte. Pedro vuelve a cometer otro error teológico gravísimo en este versículo, y ya van dos, al decir que el sufrimiento es la forma de evitar pecar. Pero eso es falso. Eso es filosofía mística oriental. Es lo que dicen las religiones orientales, que por medio del ascetismo, es decir, el sufrimiento, se consigue la superación personal, pero eso es contrario a la palabra de Dios. Pedro es valiente evangelista, eso sin duda. Pedro es fuerte de carácter. Pedro es líder. Pedro es incluso consolador en el sufrimiento. Pero Pedro es ignorante de la doctrina teológica. Pedro es muy básico. Pedro es pobre. Él solo enseñaba que Jesús era el Mesías, punto. Eso es lo que él tenía más fuerza, pero poco más, porque Pedro es pobre en teología. Pedro no es como Pablo. De hecho, Pablo tuvo que corregir la teología de salvación en Gálatas que tenía Pedro, porque Pedro aún no había entendido que la salvación no era por cumplir la ley, y Pablo lo tuvo que corregir. Y aquí Pedro, al decir que el sufrimiento evita el pecado, es teología falsa. Lea la versión bíblica que lea, usted verá que todas las versiones traducen la misma idea. El que sufre, corta con el pecado. O
rompe con el pecado, o el que sufre gana la batalla al pecado. En otras palabras, si uno sufre, no peca, pero eso es falso, porque uno, aún sufriendo, también peca. Es más, a veces peca más porque murmura por el sufrimiento. Esto que dice Pedro de que el sufrimiento vence al pecado va contra la doctrina del poder del Evangelio. El Evangelio es el poder para dejar de pecar, no el sufrimiento. El sufrimiento no corta el pecado, es un error doctrinal. Y este error lo han tomado muchas iglesias que dicen que si uno es asceta, es decir, si usted sufre, si usted ayuna, si usted madruga, si usted lee mucho la Biblia, si usted sufre con paciencia, si usted duerme poco, eso lo hace más espiritual, más poderoso y le impedirá pecar. Pero eso es falso, porque precisamente haciendo eso y creyendo eso, usted es más débil y a la vez está pecando, porque esa doctrina es pecado. Muchos pastores hablan, enseñan y predican que la disciplina del cuerpo, el ayuno, la oración, la abstinencia, el dominio propio, el sufrimiento en el cuerpo rompe el poder del pecado, pero eso es falso. Si eso fuera verdad, entonces cuando dejamos de sufrir, dejamos de orar o dejamos de ayunar, volvemos a pecar, y precisamente se trata de no pecar. Entonces tendríamos que perjudicar y dañar el cuerpo toda la vida y tendríamos que sufrir físicamente toda la vida para no pecar. Pero si eso fuera así, sería filosofía oriental y aún estaría el deseo de pecar por dentro, que no se va con el sufrimiento, ni con meterse en un monasterio se va el deseo de pecar, ni con meterse en clausura se va el deseo de pecar, ni castigar el cuerpo hace que se vaya el deseo de pecar. Como dijimos antes, aún sufriendo también se peca, y en el monasterio también se peca, aunque uno no peque porque está muy afectado por el dolor, la enfermedad o lo que sea. Aunque uno duerma en una celda de frío o sobre una cama de clavos, las ganas, los pensamientos y los deseos de pecar no se quitan. Se quita la acción, pero no se quita la intención. Por lo tanto, eso muestra que con el sufrimiento no hay rotura con el pecado, como dice Pedro. De lo que se trata no es de cortar el acto de pecar, sino que de lo que se trata es de cortar el origen del pecado con el poder del Evangelio. Esa justicia caída sobre el Señor Jesús, que limpia al convertido de sus injusticias, esa justicia que entra en el convertido, esa justicia recibida por la fe el día de la conversión, esa justicia tiene poder y esa justicia es la que le impide pecar en pensamiento y en obra. Esa justicia caída en la cruz y tomada por la fe el día de la conversión lo lleva a usted a no pecar. Esa justicia es el Evangelio que le da poder para no cometer injusticias. Esa es la técnica verdadera para la victoria contra el pecado. Cuando usted se ha convertido y viene una tentación, viene una prueba o vienen las ganas de pecar, si usted aplica el poder del Evangelio, esa tentación se diluye, se apaga como una vela al viento. Por lo tanto, la teología de Pedro del sufrimiento como método para evitar pecar, ya dijimos que es falsa. Si Pedro quiso decir otra cosa, no lo sabemos, porque tampoco lo explica. Y eso es otro error, no explicar las cosas. Un tema tan importante como este, Pedro debió explicarlo con extensividad y con detalle, como lo hacemos siempre nosotros. El problema no es de los códices, ni de los manuscritos, ni de la crítica textual, porque todos los traductores dicen lo mismo de una manera o de otra. Todos dicen, el sufrimiento corta el pecado, pero eso es falso. Entonces, ante estos errores de Pedro que vimos hoy, ante el error de Santiago de mandar ungir a la gente con aceite a los enfermos, ante el error de Pablo de circuncidar a Timoteo, ante el error de los apóstoles de ayunar en el libro de los Hechos, ante el error de Pedro sobre la doctrina de la salvación en el libro de Gálatas, ante estos y otros errores de los apóstoles, nos preguntamos, ¿tenemos garantía y seguridad de confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué se dan estos errores en los apóstoles? ¿No se supone que ellos deberían enseñar la verdad pura sin errores? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios a pesar de estos errores? La respuesta es contundente.
Por supuesto, estimado oyente, por supuesto que podemos confiar aún en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad pura e infalible. En la Biblia está el oro puro, pero. La Biblia es como una mina de oro. El oro está mezclado con tierra. Y para obtener el oro puro hay que trabajar, purificar y separar la tierra del oro. Así sucede con la palabra de Dios. La verdad está como oro puro en la Biblia, solo que en la mina de la palabra de Dios también hay tierra, como en este caso de hoy, y nuestro trabajo como mineros es sacar el oro de la Biblia y separar el oro de la tierra, como venimos haciendo desde hace más de 15 años en Internet. Somos mineros de la palabra de Dios. Bien, volviendo al tema del poder sobre el pecado, seguimos. Si se fija con cuidado en el texto y contexto, usted verá que Pedro nunca nombra el Evangelio como poder sobre el pecado. Ese es otro fallo. Pablo sí lo dice en sus cartas. Pablo dice: el Evangelio es el poder de Dios para salvación del hombre. Pablo no dice que el sufrimiento sea el poder contra el pecado. No. El Evangelio no solo salva del infierno a las personas, estimado oyente, sino que el Evangelio salva también a todo convertido aquí en la tierra del poder del pecado en la vida diaria. Cuando una persona se apropia por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, esa justicia ahora, desde dentro de la persona, le fluye, le impulsa, le da poder para detener, para frenar, para diluir, para cortar el poder incitador del pecado en su mente y en sus obras. Cuando el pecado se presenta ante el convertido, sea el pecado que sea, el convertido con su boca tiene poder para cortar el pecado. Pero para eso tiene que estar correctamente convertido, claro. ¿Quiere ver usted mismo si se ha convertido? Pues sencillo. Le pregunto, ante una tentación de pecar, ¿quién gana la batalla? ¿Usted o el pecado? Si usted pierde, es más que perdedor, o sea, es un perdido. Pero si usted gana las batallas contra el pecado, usted es más que vencedor, como decía Pablo. El poder del Evangelio hace que el convertido se ría del pecado. El poder del Evangelio es muchísimo mayor que el poder del pecado. El poder del pecado no puede contra el convertido que tiene el poder del Evangelio. El verdadero Evangelio, el Evangelio jurídico, el Evangelio de la justicia de Cristo, es el poder efectivo, práctico y dinámico contra el pecado. El sufrimiento no corta nunca el poder del pecado. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6 del versículo 1. Hablando del sufrimiento del cristiano, creemos muy importante aclarar Colosenses capítulo 1, versículo 24, que es uno de los versículos que usan precisamente las sectas para defender que la salvación es por obras. Este es un versículo que usa mucho la Iglesia Católica para apoyar su tesis de que el sufrimiento cristiano complementa al sufrimiento de Cristo para salvarse. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Me alegro de mis sufrimientos, porque con ellos completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su Iglesia. Este pasaje lo usa la Iglesia Católica para decir que uno puede aplicar sus sufrimientos a la salvación, como dijimos antes, pero eso es herejía. Usted no puede aplicar sus dolores para salvar su alma. Así que escuche bien ahora la correcta interpretación de este pasaje de Pablo. Pablo no está hablando de sufrir para salvarse ni de complementar la obra de Cristo, no. Pablo está hablando del sufrimiento que le produce la edificación de la iglesia que ya es salva. Se lo repito, Pablo no está hablando de sufrir para salvarse. Pablo está hablando de sufrir para la edificación de la iglesia que ya es salva. ¿Puede ver la diferencia? Esa es la parte que no hizo Cristo. Cristo sufrió para salvar a la iglesia, pero Pablo y los apóstoles sufrieron para cuidar la iglesia, para edificar la iglesia. Cuando Pablo dice que completa lo que falta a las tribulaciones de Cristo, no quiere decir que el sufrimiento de Cristo en la cruz fuera incompleto o insuficiente para la salvación, y Pablo ponga ahora la otra parte. No.
Eso no lo dice el pasaje. El sacrificio de Cristo es un evento único, completo, acabado y perfecto que no necesita ser complementado por ningún hombre, como dice la Iglesia Católica. Cristo sufrió para salvar la Iglesia, pero Pablo y nosotros sufrimos para edificar la Iglesia, que ya es salva. Esta es la verdadera interpretación del sufrimiento en el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Por lo tanto, una vez más, jaque a la Iglesia Católica. Bien, entremos entonces ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 2, que, de forma parafraseada, dice así: Ahora, el resto de la vida vivan no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Punto número 1. El pasaje de Pedro es claro, es radical. Nos muestra que solo hay dos formas de vida. Primero, o viviendo la buena vida mundana como inconverso, o segundo, viviendo en la voluntad de Dios como convertido. No hay más forma de vida. ¿En qué sistema de vida está viviendo usted, estimado oyente? ¿Es usted un falso cristiano de iglesias que vive la buena vida, busca la buena vida, escapa del sufrimiento, vive una doble vida de iglesia y de mundanalidad? ¿O vive usted sujeto y buscando la voluntad de Dios cada día? ¿Cómo vive usted, estimado oyente? ¿Es usted uno de esos cristianos de domingo que luego por la semana es maleducado, machista, adúltero, inmoral, fornicario, santero, vive en unión libre, vive en borrachera, defiende el divorcio por adulterio, por abandono, ha decidido divorciarse, es mal esposo, es mal padre, compagina el mundo con la iglesia, compagina la música del mundo con la iglesia, compagina la cama con la iglesia, compagina la política con la iglesia? ¿O es usted radical y vive en la voluntad de Dios? ¿Cómo vivirá usted el resto de su vida, estimado oyente? Por cierto, ¿sabe cómo conocer la voluntad de Dios? Punto número 2. Si se fija bien, Pedro dice pasiones. La palabra está gramaticalmente en plural. El pasaje no dice pasión como refiriéndose solo a la sexualidad. El pasaje dice pasiones. Cuando se habla de pasiones, se refiere a algo que le atrapa, algo que le controla, algo que le esclaviza sin medida, algo que le atrape todo el tiempo. Por ejemplo, hay gente que le apasiona el deporte, vive solo para el deporte. Hay gente que vive solo para el ejercicio físico y la musculatura. Hay gente que solo vive su vida para la pesca, para viajar, para los carros, vive todo el día jugando en internet, viven centrados en la política, en la televisión, viven apasionados de las novelas, la música, los amigos, trabajar, gastar compulsivamente. En fin, hay pasiones de todo. Las pasiones no solo son relacionadas con la cama. Es cierto que hay gente que le gusta mucho la cama. Viven para eso, sobre todo los jóvenes. Su tiempo libre, su dinero, sus energías, sus hormonas, todo está centrado solo en la mayor cantidad de coqueteos y camas posibles. Así son los jóvenes hombres y mujeres del día de hoy. Pero la pasión de la inmoralidad es solo una de las muchas pasiones del hombre. Por eso le preguntamos, ¿cuál es su pasión descontrolada, estimado oyente? Comer y comer, fumar y fumar, fornicar y fornicar, musiquear y musiquear, bailar y bailar, jugar y jugar, divertirse y divertirse, gastar y gastar, hablar y hablar, limpiar y limpiar, holgazanear y holgazanear, hacer todo el día trading, estar todo el día enganchado al celular, trabajar y trabajar, ganar y ganar, viajar y viajar, presumir y presumir. ¿Cuál es su pasión desmedida que le esclaviza, estimado oyente? Punto número 3 del versículo 2. Hablando del tema de hoy, veamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 como complemento al mensaje de hoy. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Este pasaje confirma lo que decíamos antes, que Pablo no dice a Timoteo que escape solo de la pasión como refiriéndose a la sexualidad, no, sino que el texto gramaticalmente dice también pasiones, por lo tanto, las pasiones son varias. Entonces, si Pablo dice esto, nos preguntamos, ¿qué cosas le apasionan a los jóvenes de hoy que haya que tener cuidado y que son también extensibles a los no tan jóvenes?
Bueno, algunas de ellas ya las hemos dicho. Pero específicamente a los jóvenes les apasiona el deporte, la cama, los músculos, el dinero, las chicas, los chicos, la música, la sexualidad, la ropa, los juegos, internet, la tecnología, el viajar, el liderar en grupos, el perder el tiempo, el sentirse importante, el presumir, el sobresalir, el coquetear, el llamar la atención, la vanidad, la estética, la ropa, la belleza, ser el mejor, tener éxito, tener coche, la buena vida, la juerga, la bebida, la droga y un largo etcétera. A los jóvenes de hoy en las iglesias normalmente les apasiona todo menos el Señor y sus cosas. Y eso es pecado, estimado joven que me escuchas, estimado joven que te llamas cristiano. Cuando a un joven le apasiona algo por encima del Señor o le apasiona algo pecaminoso, eso tiene graves consecuencias, y más si se llama cristiano. Hay miles y miles de jóvenes en las iglesias apasionados, pero no convertidos, no apasionados por lo verdadero, por el Señor y su Evangelio. En el Ministerio Tinajas somos todos un equipo apasionados del Evangelio, del Señor del Evangelio. Y punto número 4 del versículo 2. En el texto se habla de cumplir la voluntad de Dios. Ya hemos hablado del tema de la voluntad de Dios el otro día cuando analizamos el capítulo 2, versículo 15 de Pedro, pero procede a repasarlo hoy, ya que Pedro lo vuelve a nombrar aquí y también porque hemos detectado que hay personas que no les ha quedado firme ni claro el tema de la voluntad de Dios cuando lo hemos enseñado. Conocer la técnica para saber la voluntad de Dios, estimado oyente, es una de las doctrinas más prácticas para usted y más importantes que todo supuesto cristiano debería saber. Cómo hacer la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo saber lo que Dios quiere para mí, cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida, para no ser llevados por la voluntad de uno, por la voluntad de los padres, por la voluntad del mundo o por la voluntad del diablo. ¿Estará usted haciendo la voluntad de Dios en el día de hoy, estimado oyente? Antes de continuar el mensaje, y que yo le recuerde a continuación cómo se descubre la voluntad de Dios, ¿usted sabría decirnos, antes de que yo continúe con el programa, cómo se conoce la voluntad de Dios? ¿Sabría responderlo? Nuestro consejo sería que detenga el vídeo y reflexione un momento a ver si sabe cómo se conoce la voluntad de Dios y luego siga escuchando el mensaje a ver si coincide con lo que diremos a continuación. Primero, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, no en los sueños, no por consejo de alguien, no por consejo de un profeta, ni porque alguien le diga, Dios me dijo para usted. Y tampoco se conoce la voluntad de Dios porque usted oiga una voz dentro de usted que le diga, haz esto. No, la voluntad de Dios está solo en la palabra de Dios. Por lo tanto, usted tiene que estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Es pura lógica. Segundo, la voluntad de Dios en la Biblia para el inconverso es una sola. Marcos capítulo 1, versículo 15. Punto. No hay otra voluntad de Dios para el inconverso. Solo Marcos capítulo 1, versículo 15. Tercero, la voluntad de Dios para el convertido tiene 3 áreas. La voluntad general, la voluntad individual y la voluntad particular. Vayamos con la primera. La voluntad general para el convertido está en todo el Nuevo Testamento, así que ya sabe, si se llama cristiano, debe estudiar todo el Nuevo Testamento si quiere conocer la voluntad general de Dios para usted. La voluntad general es igual para todos, hombres y mujeres convertidos, sea pastor, sea esposo, sea esposa, sea hija, sea empleado, sea jefe, etcétera, etcétera. Todos los convertidos por medio del Evangelio deben hacer las mismas cosas generales que manda el Nuevo Testamento. Pero luego está la voluntad de Dios individual para el convertido, que es diferente según sea hombre o mujer, pastor u oveja, esposo o esposa, hijo o padre, empleado o jefe, etcétera, etcétera. Cada convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15 tiene un rol individual y para conocerlo usted debe estudiar su rol en el Nuevo Testamento. Y finalmente está la voluntad personal de Dios para cada convertido. Y para que usted descubra concretamente lo que Dios quiere para usted personalmente, usted tiene necesariamente que filtrar cada circunstancia, cada oportunidad que le surja por medio de los 3 elementos: la razón,
la conciencia y Filipenses capítulo 4 versículo 8. Si esa circunstancia presentada ante usted pasa los 3 filtros, entonces sí es la voluntad de Dios personal para usted. Pero si no pasa los 3 filtros, por mucha buena oportunidad que sea, si usted avanza y se mete en ella, usted estará errado, fracasará, estará pecando y no estará dentro de la voluntad de Dios, y un día Dios le llamará a cuentas. Cada decisión que usted tome debe estar siempre en armonía con los 3 elementos: la razón, la conciencia y el filtro de Filipenses 4:8. Así que para que usted no se deje engañar por el mundo, por el diablo, por su amante, por su novio, por la psicología, por sus padres, por su esposo, por sus amigos, por su pastor, por un político, por la televisión, usted debe aprender esta lección en el día de hoy: cómo descubrir la voluntad de Dios. En fin, hoy tiene una oportunidad única de repasar el tema y conocer cuál es la voluntad de Dios para usted. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo llegado ya al final del mensaje, es el momento de redireccionar todo lo aprendido hoy hacia el punto clave de toda prédica: el perdón de los pecados. Así que, para que usted sea perdonado por creer la doctrina de que el sufrimiento le salva, para que usted sea perdonado de haber vivido una vida de pasiones, para que usted sea perdonado por haber vivido toda la vida fuera de la voluntad de Dios, para que usted sea perdonado por haber perdido el tiempo metido en una iglesia que no tiene la doctrina correcta de Dios, para que usted pueda romper definitivamente con el poder de sus pecados, para que usted sea perdonado de estos pecados y de más pecados cometidos en su vida desde su juventud pasional hasta ahora. Para todo esto, usted debe obedecer los 2 requisitos bíblicos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15: arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Así que permítame desglosárselo en detalle a continuación. El arrepentimiento bíblico tiene 2 partes. Primero, reconocer de forma concreta ante Dios los pecados más sobresalientes cometidos en su vida, y segundo, decidir apartarse de ellos. No tiene sentido reconocer algo y seguir pecando. Eso no sería arrepentimiento, sería autoengaño. Segundo, creer el Evangelio. Creer el Evangelio tiene 3 partes. Así como el arrepentimiento tiene 2 partes, creer el Evangelio tiene 3 partes. Primera parte: usted debe reconocer delante de Dios que usted merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segunda parte: usted debe reconocer ante Dios que esa justicia que usted merecía le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y tercera parte: Dios le manda que usted agarre por la fe esa justicia que le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Estas son las 3 partes de creer el Evangelio. Ahora, cuando usted obedece estas 5 partes de los 2 requisitos de Marcos 1:15, tal como lo tiene detallado en pantalla, cuando usted los obedece punto por punto y en ese orden que se los hemos dado, le aseguro delante de Dios y de los ángeles, estimado oyente, que usted será perdonado de todos sus pecados, tendrá poder contra el pecado y un día entrará usted al reino de los cielos, es decir, se librará de la condenación eterna. Este es el único método de salvación, no los métodos que enseñan en las iglesias de hoy. Pero pastor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo obedezco Marcos capítulo 1 versículo 15? Bueno, sencillo. Nuestro consejo pastoral y bíblico de siempre es que vaya a un lugar tranquilo, por ejemplo, vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en su soledad, si puede, póngase de rodillas delante de Dios. Descálcese ante Él en señal de reverencia. Y entonces allí, en el silencio de ese lugar, tómese su tiempo y en sus palabras obedezca cada punto que le hemos detallado antes. Primero, reconozca sus pecados concretos. Para ello, sería bueno que previamente haga una lista y luego los reconozca uno a uno ante Dios. Segundo, apártese de los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Abandónelos. Tercero, reconozca ante Dios que usted es un delincuente. Reconozca ante Él que usted es culpable de los pecados que ha reconocido antes.
Cuarto, reconozca que la justicia que usted merece de parte de Dios por sus injusticias le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y quinto, ahora agarre por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús y hágala suya. Pero pastor, ¿cómo es eso de agarrar por la fe la justicia que le cayó al Señor Jesús? No lo entiendo, nunca me lo han explicado. Bueno, siempre ilustramos la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera. Apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús es como si usted tuviera un brazo de goma capaz de estirarse 2000 años atrás, tomar la justicia que le cayó al Señor Jesús, agarrarla, traerla y hacerla suya. Eso sería apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús, un requisito indispensable para la salvación. Cuando usted obedece todos estos pasos, entonces usted tendrá paz, perdón, seguridad, poder y salvación eterna. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en el estudio de hoy, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Antes de terminar el programa, le rogamos no se olvide de colaborar este mes con el Ministerio Tinajas. Si usted coincide con nuestra enseñanza, si usted ve y razona que enseñamos la verdad, entonces apóyenos para seguir adelante. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias por su ayuda. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.